En las décadas de 1970 y 1980 se produjo un aumento notable en el número de asesinos seriales en diferentes partes del mundo. Hay varios factores que se han propuesto para explicar esta tendencia, aunque es importante destacar que no existe una única respuesta definitiva. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para seguir apoyando a este canal. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Soy el rey, tío. Yo controlo el inframundo. Yo decido quién hace, qué hace y dónde lo hace. El juego es mío. Dime en una palabra, ¿quién eres? Nadie. No soy nadie. Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón y un malabarista de vino. Y una navaja afilada. Si te acercas... El autor y experto en justicia penal Peter Bukowski, en su libro American Serial Killers: The Epidemic Years, busca responder a esta interrogante y sostiene que más del 80% de los asesinos seriales conocidos en Estados Unidos operaron precisamente entre los años 1970 y 1999. Según Bukowski, la explicación detrás de este fenómeno es compleja e involucra diversos factores que abarcan desde cambios sociológicos hasta aspectos biológicos, tecnológicos y lingüísticos. En su investigación, Bukowski ha llegado a la conclusión de que los asesinos seriales generalmente desarrollan su personalidad y la compulsión de matar cuando son jóvenes, y suelen comenzar a cometer sus crímenes en la década de sus 20 años. Al indagar sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo durante la crianza de asesinos en serie, como serían John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, descubrió una conexión sorprendente. Todos ellos nacieron durante una guerra. Los padres de estos asesinos eran veteranos de guerra que padecían trastorno de estrés postraumático, una enfermedad que no fue reconocida hasta los años 80. En resumen, estos niños que ya tenían una predisposición a la violencia crecieron en lugares potencialmente violentos y probablemente disfuncionales. Además de los cambios socioculturales, desempeñaron un papel significativo en el aumento de asesinos seriales durante este periodo. Estos cambios incluyeron transformaciones en las actividades sociales, las normas y los valores que pueden haber contribuido a la aparición y a la expresión de comportamientos violentos en algunos individuos. Precisamente en estas décadas se produjo un aumento en la promoción de la libertad sexual y una mayor apertura hacia temas que antes se consideraban tabú. La revolución sexual y el movimiento feminista influyeron en la manera en la que se percibían las relaciones sexuales y las normas de género. Sin embargo, este cambio también pudo haber llevado a una mayor expresión de la violencia sexual en individuos con predisposición desviadas o perturbadas. Otro cambio significativo fueron las estructuras familiares. Las tasas de divorcio aumentaron y se experimentó un incremento en los hogares monoparentales. La falta de estabilidad familiar y la ausencia de figuras paternas o maternas pueden haber tenido un impacto negativo en la crianza de algunos individuos, lo que potencialmente contribuyó a la manifestación de comportamientos violentos. Y precisamente en estas décadas también fueron testigos de un aumento en la exposición de la violencia a través de los medios de comunicación, especialmente en el cine y la televisión. Las representaciones gráficas de violencia y asesinato se volvieron más frecuentes y accesibles para el público en general. Algunos expertos argumentan que esta exposición excesiva a la violencia puede haber influido en individuos vulnerables, fomentando actitudes y comportamientos agresivos. Sin ir más lejos, en la década de 1980, el detective Gil Carrillo se unió a la División de Homicidios del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, donde trabajó junto a Frank Salerno, un reconocido detective que había capturado a famosos asesinos en serie, como serían el Estrangulador de la Colina. Estos individuos, Kenneth Bianchi y Angelo Buono Jr., aterrorizaron a Los Ángeles en la década de los 70, perpetrando violaciones, torturas y asesinatos de al menos 10 mujeres. Carrillo y Salerno también estuvieron involucrados en la búsqueda del asesino en serie conocido como The Night Stalker,
quien sembró el pánico en la misma ciudad, Los Ángeles, y además San Francisco, desde junio de 1984 hasta agosto de 1985, cuando finalmente fue capturado. El documental de Netflix titulado The Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer se centra en este caso y nos muestran cómo llegaron a capturar a Richard Ramírez. Además, destaca el interés popular en los asesinos en serie, un fenómeno que ha sido ampliamente investigado en Estados Unidos y que parece estar limitado a un periodo de tiempo que abarca desde los años 70 hasta principios de los 2000. Durante esos 30 años, los estadounidenses solían dejar sus puertas abiertas y confiar en extraños, haciendo prácticas como el stop, pero repentinamente se encontraron en el punto de mira de depredadores como Ramírez o Jeffrey Dahmer, quien llevó a cabo parte de sus crímenes en la década de 1980. Durante este periodo hubo un mayor reconocimiento y conciencia pública sobre los trastornos de la personalidad y la salud mental en general. La psicopatía y los trastornos antisociales de la personalidad comenzaron a estudiarse e intentar comprenderse mejor. A medida que aumentaba el conocimiento sobre estas condiciones, también aumentaba la capacidad de identificar y clasificar a los asesinos seriales, lo que pudo haber llevado a un aumento aparente en el número de casos conocidos. Estos casos, los mencionados anteriormente, también provocarían un cambio en la aplicación de la ley. Las nuevas técnicas en investigación criminal, como sería el desarrollo de perfiles criminales y el uso de base de datos de ADN, comenzaron a ser cada vez más comunes, permitiendo una mejor identificación y captura de estos asesinos, lo que podría haber llevado a un aumento aparente. A esto habría que añadirle la ya mencionada cobertura mediática, la cual en estas décadas fue muy intensa y ampliamente difundida. Los medios de comunicación comenzaron a prestar mayor atención a estos casos y a sus detalles sensacionalistas, lo que pudo haber aumentado la conciencia pública y la percepción de que había más asesinos en serie activos. Además, precisamente esta cobertura mediática podría haber inspirado a otros individuos que se encontraban también perturbados a imitar los actos violentos, precisamente para obtener notoriedad como algunos asesinos. En estos años también se produjeron importantes avances en la tecnología forense, como la mejora de las técnicas de análisis de huellas dactilares y el desarrollo de pruebas de ADN. Estos avances ayudaron a resolver casos más antiguos y a identificar asesinos seriales que de otro modo podrían haber seguido cometiendo crímenes sin ser detectados. En cuanto a la sociología, se experimentaron cambios significativos en la forma en la que las personas vivían y se relacionaban entre sí. La sociedad se volvió cada vez más urbana y anónima, lo que brindó a los asesinos en serie una mayor oportunidad de actuar sin ser detectados. Además, se empezó a observar un aumento en la movilidad de la población, lo que permitía a dichos asesinos viajar con mayor facilidad y cometer crímenes en diferentes áreas geográficas. La teoría de Bronsky se ilustra claramente en el caso de Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker. Ramírez creció en un entorno familiar violento y tenía un primo que era veterano de la guerra de Vietnam, el cual sufría de trastorno de estrés postraumático. Este primo le contaba historias a Ramírez sobre sus actos violentos hacia mujeres vietnamitas, incluyendo violaciones y decapitaciones. Además, el primo de Ramírez mató a su esposa delante de él. Según Bronsky, Ramírez describió cómo pasó a un mundo diferente después de presenciar eso. Además, Ramírez sufrió una lesión en el lóbulo frontal cuando tenía tan solo 2 años de edad. Ahora sabemos que este tipo de lesiones están asociadas con trastornos de conducta graves, incluyendo lo que se conoce como psicopatía inducida por lesiones. Esta característica es común en las biografías de asesinos en serie que han sufrido lesiones precisamente en el lóbulo frontal durante la infancia. Por su parte, James Fallon, un neurocientífico y psiquiatra conocido por su investigación sobre asesinos en serie y la psicopatología, sostiene que pudo haber más asesinas en serie de lo que se cree comúnmente. Argumenta que las mujeres a menudo pasan desapercibidas porque suelen ser psicópatas que manipulan a sociópatas para cometer sus crímenes. Similar a cómo Charles Manson utilizó a sus seguidoras para llevar a cabo sus delitos en lugar de cometerlos él mismo. Fallon afirma que hay un número artificialmente bajo de asesinas en serie, pero si se cuenta aquellas que manipularon a otros para hacer el trabajo sucio, esta cifra se acerca a la de los hombres. Como evidencia, Fallon menciona un estudio de 2019 en el que se examinaron 55 asesinos en serie masculinos y 55 asesinas en serie, que cometieron sus crímenes entre 1956 y 2009 en Estados Unidos. El estudio encontró que los hombres a menudo actúan como cazadores, buscando y matando a extraños.
mientras que las mujeres actúan como recolectoras, matando a las personas de su entorno para obtener algún tipo de beneficio. Un ejemplo sin duda sería Amy Dugant, propietaria de una residencia de ancianos que se casó y mató a 5 hombres mayores, y convenció a 9 mujeres mayores de incluirla en su testamento. Posteriormente las envenenó. Además, según Bronski, aunque a menudo se nos muestra imágenes de asesinos en serie blancos con víctimas blancas, solo el 51% de los asesinos en serie entre 1970 y el 2000 eran blancos. La principal razón por la que no se habla más de los asesinos en serie afroamericanos, especialmente en las décadas de los 70 y de los 90, es debido a quiénes eran sus víctimas. En general, los asesinatos tienden a ocurrir dentro del grupo racial del asesino. Por lo tanto, los asesinos en serie afroamericanos a menudo seleccionaban víctimas no blancas, las cuales no recibían la misma cobertura mediática debido al racismo inherente de la época. Un ejemplo destacado serían los asesinatos de Atlanta, una serie de crímenes a finales de los 70 en los que murieron casi 30 niños y adultos negros. Wayne Williams fue arrestado y condenado por 2 de los asesinatos en 1982, pero sigue negando su responsabilidad en los demás. El caso quedó sin resolver durante décadas hasta que finalmente en 2019, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms ordenó su reapertura para realizar pruebas de ADN con la tecnología más avanzada. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las posibles explicaciones y que cada caso de asesinato en serie es único. No hay una respuesta definitiva que explique completamente por qué hubo tantos asesinos en serie en las décadas de 1970 y 1980. Y los factores que contribuyen a este fenómeno pueden variar según el contexto cultural, social y económico de cada lugar. Sin embargo, me gustaría destacar que estos factores no justifican ni excusan estos actos criminales, ya que la mayoría de las personas expuestas a estos cambios socioculturales en ningún momento se convirtieron en asesinos seriales. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.